¿Eres estudiante o te gustaría venir a Noruega para estudiar y solicitar un visado de estudiante y además no perteneces a la Unión Europea? Este vídeo es perfecto para ti. En el vídeo de hoy quiero darte toda la información acerca de cómo solicitar un visado de estudiante, cuáles son los requisitos y cómo solicitarlo. Había una vez una joven llamada María, quien estaba buscando opciones para continuar con sus estudios universitarios. Había escuchado que Noruega era un destino atractivo para estudiar, así que decidió investigar más sobre ello. María encontró muchas razones para estudiar en Noruega. Primero, la educación de alta calidad ofrecida en las universidades noruegas la impresionó. Sabía que podría obtener una educación de calidad que le abriría muchas puertas en el futuro. Además, la educación en Noruega es gratuita, lo que significaba que podría obtener una educación de alta calidad sin tener que preocuparse por pagar altas tasas de matrícula. También descubrió que Noruega era un país seguro y que tenía una alta calidad de vida. Esto significaba que tendría una experiencia de estudio agradable y segura, en un ambiente multicultural y diverso. Sin embargo, María también descubrió que vivir en Noruega podría ser costoso. Sabía que tenía que planificar cuidadosamente su presupuesto para asegurarse de que podía cubrir sus gastos de manutención y alojamiento, así como sus necesidades diarias. A pesar de esto, María decidió que estudiar en Noruega era la mejor opción para ella. Le emocionaba la idea de estudiar en un ambiente académico de alta calidad y experimentar la belleza natural y cultural que ofrece Noruega. Con su decisión tomada, María se preparó para comenzar su viaje y aprovechar al máximo su experiencia de estudio en Noruega. Hola a todos, mi nombre es Mar y soy una española que vive en Noruega. En este canal vas a encontrar vlogs acerca de mi vida en Noruega e información sobre el país. Así que para no perderte nada te invito a que te suscribas al canal y además puedes seguirme en mis redes sociales como Maritaki. El visado de estudiante te permite matricularte en diferentes tipos de enseñanza, como puede ser secundaria, escuelas de formación profesional, universidades o institutos. Pero en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en las universidades y en las escuelas de formación profesional. Pero si deseas matricularte en otro tipo de enseñanza, te voy a dejar en la caja de descripción y por aquí una web donde puedes encontrar más información. Al no pertenecer a la Unión Europea vas a necesitar un visado y aquí es donde te voy a contar cómo solicitarlo. Pero como siempre, si quieres indagar y buscar más información por tu cuenta, la página de UDI, que también te la dejo en la caja de descripción, vas a poder encontrar más información sobre este tema. En primer lugar, vas a necesitar pagar una tasa de solicitud. Las autoridades más tarde van a comprobar si has sido admitido en un colegio o universidad, ya que ser aceptado en una institución educativa en Noruega es uno de los requisitos. Como posiblemente sepas, Noruega es un país caro, por lo tanto son estrictos también sobre el dinero que necesitas para vivir en Noruega durante tus estudios. El mínimo para un año escolar en Noruega es de 128.887 coronas. Pero si vas a venir por un semestre, entonces vas a necesitar 55.585 coronas. Eso para el semestre de otoño, pero si vienes en el semestre de primavera, entonces son 70.300 coronas. Y vas a necesitar demostrar esos fondos, ya bien sea por un préstamo, una beca de estudiante o bien por fondos propios, presentando, por ejemplo, un extracto bancario de una cuenta de banco de Noruega o la cuenta de depósito de tu institución educativa. Lo bueno es que estar estudiando en Noruega con este visado se te permite trabajar por tiempo parcial. Por lo tanto, esos ingresos pueden incluirse en el requisito. Por cierto, si no tienes una cuenta bancaria en Noruega, puedes utilizar la cuenta bancaria de la institución en la que hayas sido admitido. Lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con ellos al principio del proceso. Recuerda que el centro de estudios que deseas debe figurar en la lista de universidades acreditadas
de la Agencia Noruega para la Garantía de la Calidad de la Educación, que es en noruega NOKUT, y os voy a dejar en la caja de descripción también la página web para que veas la lista de esas universidades. Lo puedes solicitar desde el extranjero o también desde Noruega. Si presentas la solicitud desde Noruega, quiere decir que has podido entrar al país con un visado anterior, bien sea por trabajo cualificado o que hayas tenido un permiso de residencia en Noruega los últimos 9 meses o cualquier otro factor. Entonces vas a tener que solicitar la visa a través de UDI y seguir los pasos con el asistente de la página web para determinar los requisitos exactos de tu solicitud. Sin embargo, si solicitas el visado de estudiante a través del extranjero, el proceso es algo más sencillo. El primer paso es imprimir la lista de control de UDI y reunir los documentos necesarios. Os voy a dejar el enlace también en la caja de descripción, así que este vídeo mira la caja de descripción porque te voy a dejar mucha información y muchos links y enlaces a webs que te interesa para solicitar el visado de estudiante. El segundo lugar es rellenar la solicitud. Y por último tendrás que entregar tanto la solicitud como los documentos en persona en los centros de solicitud de visados o en la embajada. Y una vez entregado, el proceso de aprobación puede tardar alrededor de 4 a 6 semanas. Pero si falta algún documento, este tiempo puede tardar más. Así que consejos, pues que verifiques todos los requisitos antes de comenzar con el proceso. Asegúrate de tener todos los documentos. Pide ayuda si tienes preguntas o tienes algún problema en la solicitud del permiso. Y planifica tu viaje con antelación para no llevarte ninguna sorpresa. Si te aprueban el visado de estudiante, automáticamente también te van a dar un visado para trabajar de tiempo parcial, que son unas 20 horas a la semana. Pero no se permite trabajar por cuenta propia o tener tu empresa. Además, una vez que te aprueben el visado de estudiante, tu familia, en el caso de tener familia, podrán solicitar venir a vivir contigo a Noruega. Pero obviamente esto una vez que ya te hayan aprobado el visado de estudiante, porque rara vez es que te admitan ambos, a ti y a tu familia, si estás en el proceso del visado de estudiante. En conclusión, obtener un visado de estudiante, el proceso no es tan difícil, pero obviamente tienes que asegurarte que cumples todos los requisitos y seguir los pasos mencionados en este vídeo. Espero que esta información te haya sido útil y disfrutes de tu estancia en Noruega. Déjame en comentarios si tienes alguna duda y no te olvides de mirar los vídeos anteriores donde puedes ver mi vida en Noruega y más información sobre el país. Asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!